Me transporté al cuerpo del personaje secundario de una novela romántica clásica, un ricachón lamebotas. Cuando el protagonista arrojó furiosamente al suelo la tarjeta bancaria que la malvada antagonista le había dado, mi yo, que había sido pobre durante más de 20 años, actuó por instinto, la recogí, la limpié con la manga y me la metí en el bolsillo. ¿Los espectadores? ¿La antagonista? ¿Tu familia quebró? Acariciando las más de 10 tarjetas negras en mi cartera, asentí sin querer y luego negué con la cabeza, mi familia no, pero yo sí, la antagonista. Y así, este lamebotas de la protagonista femenina se convirtió en el lamebotas de la malvada antagonista. 1. El primer día del último año de secundaria, el aula ya estaba alborotada. 10 contra 1 que tenía que ver con el protagonista, la protagonista y la malvada antagonista. Me abrí paso entre la multitud para ver. Efectivamente, como me imaginaba. Cristina, devuélvete tu asqueroso dinero, no necesito tu caridad. El protagonista, Luis, arrojó con furia la tarjeta bancaria al suelo. A su lado, su amiga de la infancia y protagonista femenina, Esmeralda, coreaba. Exacto, no creas que por tener dinero puedes humillarnos, nuestra dignidad no tiene precio. La malvada antagonista, Cristina, estaba roja de furia por la embestida de ambos. Sus labios se abrían y cerraban, pero no podía articular palabra, y las lágrimas nublaban sus ojos. Joder, mis ojos se pusieron verdes al ver esa tarjeta bancaria. La antagonista era una niña rica de familia adinerada, las tarjetas que daba seguramente tenían al menos 5 cifras, y el protagonista la tiró así nomás. Inmediatamente me abrí paso entre el círculo de espectadores, me agaché, limpié la tarjeta con mi manga y me la guardé en el bolsillo. Yo la necesito, soy muy pobre, señorita Cristina, por favor, dele este dinero a este humilde servidor. Compañeros espectadores. ¿Cristina? ¿Protagonistas? La mirada de la protagonista femenina parecía querer devorarme. Tanto el protagonista como la protagonista venían de familias pobres, sin la tarjeta que la antagonista les insistía en dar, tenían problemas hasta para comer. Aunque al principio la rechazaban con palabras enérgicas, diciendo que no aceptarían comida dada con desdén, con aires de superioridad y orgullo. Luego, de todos modos, la aceptaban a medias, y la tonta de la antagonista se ponía feliz. Ahora seré yo quien acepte la caridad. Esos desagradecidos pueden largarse a freír espárragos. El rostro de Cristina pasó de la ira a la confusión. Javier, ¿desde cuándo estás tan falto de dinero? Me emocioné demasiado al ver el dinero y olvidé por un momento que mi identidad actual, al igual que la de la antagonista, era la de un ricachón sin problemas de dinero. Inventé una excusa al azar. Bueno, es que, mi viejo cortó mi asignación para gastos. Dijo que solo la recuperaré si mejoro mis notas en el examen mensual. Cristina lo entendió de inmediato, porque las notas del original eran realmente malas, y a menudo su padre lo perseguía por sus resultados. Acto seguido, compadecida, me metió una caja de chocolate importado en las manos. Toma, para que comas. Es para ti. Al verlo, reconocí que era esa marca de chocolate que me encantaba en mi vida pasada. Solo que, debido a su precio exorbitante, siempre tenía que alejarme en silencio, apretando mi cartera. Abracé el chocolate con emoción y anuncié a voz en cuello, señorita, de ahora en adelante iré con usted. 2. En mi vida anterior fui un huérfano. En el orfanato, con tanta boca que alimentar y tan pocos recursos, a duras penas lograba mantenerme. Las matrículas las pagaba con becas y ayudas estudiantiles, y los gastos diarios con trabajos a tiempo parcial. Por fin me gradué, conseguí un trabajo, pero la presión era aún mayor. Primero con horarios agotadores, luego aún peores. Con esa intensidad laboral, morir de un golpe era algo bastante normal. Después de morir, llegué a este mundo. Este mundo es una novela romántica clásica. Un asalariado explotado como yo no tenía tiempo para leer, pero no pude evitar enterarme de algunos detalles por las compañeras de oficina que no paraban de hablar de ello. El protagonista, Luis, era un chico pobre, pero de apariencia atractiva y con excelentes calificaciones, el típico niño ejemplar. En cuanto a Esmeralda, ese nombre ya suena a protagonista de novela. Era la amiga de la infancia del protagonista, que lo acompañó desde la pobreza hasta el éxito emprendedor, la mujer detrás del hombre exitoso. La malvada antagonista, Cristina, era una chica rica de familia adinerada que gustaba del protagonista. Se enamoró de Luis a primera vista y luego lo persiguió obstinadamente. Y yo, Javier, era un joven rico que vivía en la misma urbanización privada que la antagonista, un fiel lamebotas de Esmeralda. ¡Qué jodida vida! Transportarme al cuerpo de lamebotas ya era malo, pero además con un final tan trágico, porque el protagonista contraería una uremia,
y mi tipo de sangre coincidía con el suyo. Ante las súplicas insistentes de su amada, Javier, aturdido, le donó un riñón. La protagonista decía que el secundario sería su benefactor de por vida, pero después del trasplante, ni una sola vez fue a verlo. Incluso, una vez recuperado el protagonista, se tragó la empresa familiar del secundario. El secundario finalmente murió en la calle, sin dinero para tratarse. Vaya manera de pagar un favor. Por supuesto, el final de la antagonista tampoco fue mejor. Una vez que el protagonista tuvo éxito emprendedor, hizo quebrar la empresa de la familia de la antagonista. Empujó al padre de la antagonista al suicidio, y su madre, incapaz de soportar el golpe, también tomó somníferos. La antagonista fue vendida por el protagonista a un burdel clandestino, con el argumento de que ella siempre le daba dinero para humillarlo. Ahora que él había crecido, devolvería cada humillación que ella le había infligido. Finalmente, la antagonista, incapaz de soportar el ultraje, se suicidó cortándose las venas. Joder, no sé qué autor imbécil escribió una trama tan estúpida. Con ese carácter, ¿cómo podían ser los protagonistas de una novela? Estoy hasta el gorro. Al menos, por lo que vi hoy, la malvada antagonista Cristina era simplemente una ingenua y dulce. Sabiendo que yo era el joven señor Martínez, en cuanto le dije que no tenía dinero, me dio la tarjeta. Y luego mira a los protagonistas, claramente no tenían ni para comer, pero aún así actuaban con aires de grandeza, como si darme dinero fuera un honor para mí. Por suerte, acababa de transferirme a esta escuela y aún no había tenido ningún contacto con la protagonista, así que en el futuro simplemente la ignoraría. Decidí que, mientras escapaba de mi destino de perder un riñón, también ayudaría a Cristina a evitar el trágico final del libro. En el futuro, las humillaciones de la señorita Cristina las soportaré yo. Total, si de todos modos hay que ser un perro, prefiero ser el perro de la señorita. 3. Durante todo el día, Cristina estuvo inquieta. Sabía que estaba preocupada porque Luis no tuviera dinero para comer. Después de que el mayordomo de la familia Sánchez le trajera la cena, finalmente no pudo resistir más las ganas de llevar la tartera al pupitre de Luis. Justo cuando se levantaba, me acerqué de inmediato. Señorita Cristina, le aconsejo que no lleve esa comida. Cristina, con una preocupación innegable en sus ojos, preguntó molesta, ¿por qué? Le pregunté, ¿recuerdas por qué Luis siempre se enfadaba contigo? Ella dudó un momento antes de decir, parece que, porque le daba dinero. Di una palmada, exacto, por eso mismo. Luis es un estudiante con mucho orgullo y altivez. Darle dinero a alguien así es un insulto. ¿No oíste lo que dijo Esmeralda? No quieren tu dinero, así que siempre has usado el método equivocado. Cristina juntó sus puños, es cierto, por más que lo perseguía, él siempre me ignoraba. Resulta que no le gusta el dinero. Pronto, con avidez, preguntó, ¿y qué hago ahora? La guié pacientemente, las notas de Luis siempre han estado entre los 3 primeros del curso. Él dijo antes que quería ingresar a la Universidad L, pero con tus calificaciones actuales, si no entras a una buena universidad, ¿no será difícil volver a verlo? Cristina lo captó al instante, entiendo. A partir de ahora, me dedicaré a estudiar y entraré en la Universidad L. Asentí satisfecho. Bien, la joven es receptiva. Como confirmando mis palabras, Luis y Esmeralda entraron al aula, vieron la tartera en manos de Cristina y, frunciendo el ceño, dijeron con frialdad, Cristina, no creas que por tener dinero tu familia es grandiosa. Aunque soy pobre, puedo permitirme una comida. Cristina, que había escuchado mis palabras, apretó la tartera, lo sé, esta comida no es para ti. Luis se quedó pasmado, incluso Esmeralda parecía incrédula. La señorita Lamebotas había cambiado de actitud. Apoyándome en el pupitre de Cristina, pregunté sonriente, señorita Cristina, yo no tengo cena, ¿podría comer esta? Durante la semana siguiente, la comida extra que traía el mayordomo de la familia Sánchez terminó en mi estómago. Varias veces Cristina no pudo resistir las ganas de buscar a Luis, pero logré disuadirla con varias razones. A Luis aún le iba más o menos bien, pero Esmeralda era diferente, su rostro había perdido el color rosado de antes y estaba más delgada. Antes, para congraciarse con Luis, cuando Cristina le preparaba cosas, también le llevaba a ella. Ahora que Luis ya no recibía banquetes, Esmeralda naturalmente tampoco disfrutaba de ese buen trato. Un panecillo al vapor de 5 céntimos con la sopa gratuita del comedor, seguramente estaría delicioso. 4. Finalmente, Esmeralda no pudo aguantar más y vino a buscarme a mí, su secundario predestinado. Justo después del descanso del mediodía, cuando regresaba al aula, de repente se lanzó sobre mí como si estuviera borracha. Javier, lo siento, es que tengo mucha hambre, me dio hipoglucemia,
por eso me flojearon las piernas y no vi bien el camino. No me guardarás rencor, ¿verdad? Su rostro estaba marcado por las lágrimas, con una expresión de haber sufrido una gran injusticia. Alcé la vista y, efectivamente, Luis no estaba. Claro, en el libro, la protagonista siempre buscaba ayuda del secundario cuando el protagonista no estaba. Desde que me transporté, no había tenido ningún trato solo con ella, y aún así pudo encajarse conmigo. Tenía que admirar la fuerza de la trama. Suspiré, lo entiendo. Tranquila, te llevaré ahora mismo. Esmeralda se alegró, sus ojos brillaban de emoción, pero no paraba de decir, gracias, pero no hace falta que gastes, de verdad, ya me he acostumbrado a pasar hambre. La interrumpí seriamente, ¿cómo es posible? Si estás pasando por tantas dificultades, no puedo quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Cristina, furiosa, se puso de pie. Javier. Estos días, Cristina y yo habíamos estado estudiando juntos, forjando una buena amistad. Y como a Esmeralda le gustaba sembrar cizaña entre ella y Luis, Cristina la detestaba. Sabiendo que estaba molesta, le guiñé un ojo en secreto. Señorita Cristina, ¿por qué no vienes con nosotros? Tú me has invitado a tantas cosas ricas, esta vez me toca a mí invitar. Cristina dudó un momento, echó un vistazo a Esmeralda y nos siguió. Las llevé al club del periódico escolar. Esmeralda preguntó sorprendida, Javier, ¿para qué me traes aquí? Grité a los compañeros del club del periódico, compañero, vengo a proporcionarte material para la próxima edición. Luego, me puse a narrar exageradamente las hazañas de Esmeralda. Para terminar, hice un resumen. La compañera Esmeralda es pobre pero tiene aspiraciones, prefiere pasar hambre antes que aceptar caridad. ¡Qué integridad, qué altivez! ¿Qué espíritu es este? Es el espíritu internacional indomable que nos falta a los estudiantes contemporáneos. Merece absolutamente que todos los profesores y alumnos del colegio aprendan y promuevan su ejemplo. La protagonista, la antagonista y los miembros del club del periódico se quedaron atónitos. La verdad, ni yo sabía qué estaba diciendo, pero logré confundir a Esmeralda y ponerla en un pedestal, y con eso cumplí mi objetivo. Pronto, los compañeros del club del periódico reaccionaron. Agarraron sus bolígrafos y comenzaron a escribir con furia. Compañera Esmeralda, ¿puedo entrevistarte para publicar tu gloriosa historia en la próxima edición del periódico escolar? Esmeralda, entre sorprendida y alegre, dijo, por supuesto. Una vez que los dejé embaucados, me llevé a Cristina y nos fuimos. Cristina, frunciendo el ceño, dijo, Javier, ¿no dijiste que no te gustaba? ¿Por qué la ayudas? Moviendo misteriosamente el dedo índice, dije, SHH, por la tarde, función de teatro. 5. Al finalizar las clases de la tarde, mi mayordomo trajo una gran cantidad de comida deliciosa. Aprovechando que la mayoría de los compañeros aún estaban, dije en voz alta, compañeros, pedí a casa que enviara algo rico. Si quieren, pueden quedarse a cenar con nosotros. Bien, la mayoría de los compañeros eran de familias comunes, así que ahorrarse la cena con comida tan lujosa y abundante los alegraba naturalmente. Esmeralda también se acercó contenta, mirando con ansias el filete y las piernas de pollo sobre la mesa. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar el plato de pescado al vapor, lo quité de inmediato y se lo di a Cristina. La mano de Esmeralda se quedó suspendida en el aire. Cristina, al ver la acción de Esmeralda, aceptó el pescado feliz. Luis también lo vio y regañó enfadado, Javier, ese pescado lo iba a tomar Esmeralda, ¿por qué se lo das a Cristina? Los compañeros miraron a Luis como si fuera un idiota. ¿Es tonto? Esta comida es de Javier, puede dársela a quien quiera, ¿a él qué le importa? Nunca había visto a alguien pedir limosna con tanta razón, estoy harto. Puse los ojos en blanco, este pescado lo preparé especialmente para la señorita Cristina, para agradecerle por la comida que me ha dado estos días. ¿Por qué debería dárselo a Esmeralda? Además, yo no preparé porciones para ustedes dos, ¿por qué se atreven a extender la mano? Los rostros de Luis y Esmeralda se sonrojaron, especialmente Esmeralda, toda ella parecía tambalearse, como un loto blanco arrasado por una tormenta. Al ver a su amada afligida, Luis señaló a Cristina con furia. Cristina, sé que Javier es tu lamebotas, seguro actuó bajo tus órdenes para atacar a Esmeralda. Si tienes algún problema, ve por mí, ¿por qué desquitarte con Esmeralda? Cristina estalló al instante, si no he dicho ni una palabra, como la estoy atacando. Esmeralda, dime, ¿cuándo, en toda esta semana que no he tenido contacto contigo, te he atacado? Esmeralda se tapó la boca, escondiéndose detrás de Luis, y murmuró, Cristina, como Luis y yo crecimos juntos y él siempre me ha cuidado, tú crees que te estorbo, por eso nunca le he caído bien. Diciendo esto, negó con la cabeza hacia Luis, Luis, no me pasa nada. Cristina es una señorita,
Alguien pobre como yo no merece comer con ella, es normal que no haya porción para mí. Puse los ojos en blanco en secreto. Aunque eres pobre, tu arte de zorra es insuperable, al menos tienes una habilidad. Provocado por Esmeralda, la furia de Luis aumentó de inmediato. Cristina, discúlpate ahora mismo con Esmeralda, o en el futuro no volveré a dirigirte la palabra. Al oír esto, el rostro de Cristina se palideció, sus ojos llenos de afrenta. No soportando ver a la siempre orgullosa señorita ser tratada así, me interpuse, Luis, no busques problemas con Cristina por cualquier cosa, que no les haya preparado comida, en realidad es por su bien. Esmeralda, atónita, preguntó, ¿qué? Conté todo lo que había pasado en el club del periódico esa tarde. Esmeralda, acabas de ser entrevistada, pronto todo el colegio sabrá tu excelente carácter de no ceder ante la pobreza ni la fuerza. ¿Cómo podría insultarte con algo de comida? Al oír esto, la expresión de Luis se suavizó, pero el rostro de Esmeralda se puso algo feo. Justo cuando abría la boca, la interrumpí de inmediato. Esmeralda, tu imagen es tan grandiosa, iluminas nuestro camino, así que no defraudarás a profesores y compañeros, ¿verdad? Esmeralda, con cara de aflicción, dijo, sí, pero, grité una vez más, compañeros, den un fuerte aplauso a la grandiosa compañera Esmeralda. Plaf, plaf, plaf. Los aplausos resonaron en el aula. Con los aplausos, Esmeralda, con la boca abierta, no pudo decir ni una palabra más. 6. Con mi astuta jugada, cada vez que Esmeralda se atrevía a insinuar que quería algo, Cristina podía usar mis palabras para callarla. Cada vez que mencionaba cómo había dejado a Esmeralda muda, Cristina se reía a carcajadas. Antes, Cristina había sufrido muchas injusticias por culpa de esa zorra. Ahora que por fin había ganado, quería proclamarlo al mundo entero. Solo porque me esforcé al máximo para impedirlo, no lo divulgó. Algunas cosas es mejor saberlas en el corazón. Si se rompe el secreto a voces, la protagonista no tendría reparos. Para agradecerme, ese fin de semana me invitó especialmente a salir. Todos los gastos correrían por su cuenta. Por fin me llegaba una riqueza abrumadora. Ella de verdad, me hace llorar. El fin de semana fuimos al nuevo centro comercial. Sin duda un lugar donde solo compraría la gente adinerada, el precio de cualquier cosa era desorbitado. Miré con el corazón en un puño como Cristina lanzaba prenda tras prenda a las manos de la dependienta. Esta y esta, envuélvalas todas. Dios mío, ¿cuánto costaría todo eso? Eché un vistazo furtivo a la etiqueta y casi me da un infarto. Ese montón de cosas equivalía a mis gastos de más de 10 años en mi vida pasada. Rápidamente la detuve, basta, basta. En la escuela uso uniforme, no necesito esto. Cristina, con las manos en las caderas, dijo con generosidad, no te preocupes por ahorrarme dinero, en mi casa no me limitan los gastos. Acepté los regalos de la señorita Cristina con lágrimas en los ojos. En el futuro, si alguien se atreve a molestar a la señorita, sin necesidad de que ella lo pida, seré el primero en golpearlo. Los hombres no son como las mujeres, que pueden comprar y comprar joyas y accesorios. Pero aún así, Cristina me compró un montón de cosas que, en mi opinión, no servían para nada, como broches, gemelos de camisa, pasadores para corbata. En comparación con eso, lo que realmente me gustaba era la consola retro. Esa sí que era mi felicidad. Al oír mis quejas, Cristina preguntó confundida, ¿qué es una consola retro? Entonces le expliqué a la señorita que era una consola. Cristina lo meditó y, acto seguido, me llevó a la tienda oficial de Switch y me compró la última versión, lanzándomela. Era algo que había deseado durante mucho tiempo pero no me atrevía a comprar. Si no fuera porque había demasiada gente, hasta me arrodillaría y le daría una reverencia a la señorita. Mi expresión lagrimosa hizo que Cristina se frotara los brazos. ¿Acaso tu familia no es bastante adinerada? Tienes muchas cosas buenas, es solo una Switch, ¿es para tanto? Miré al cielo melancólico, todavía me estoy adaptando al personaje. No fui pobre más de 20 años en vano, no es tan fácil cambiar de mentalidad. Ahora tengo cuerpo de joven rico pero corazón de pobre. Cristina no entendía lo que decía, y miró hacia una tienda de té con leche a lo lejos. Tengo sed, vamos por un té con leche. De acuerdo, la señorita ha dado una orden, ¿cómo me atrevería a desobedecer? 7. Aunque logré torcer drásticamente la línea argumental de la novela, al final la trama es poderosa. Buena noticia, la tienda de té con leche no tenía clientes. Mala noticia, los fastidiosos protagonistas trabajaban allí a tiempo parcial. El protagonista era relativamente diligente, pero la protagonista era más bien holgazana. Antes, con el dinero que Cristina les daba, vivían bastante bien. Ahora que se les cortó el grifo, por fin supieron buscar trabajo.
En cuanto los vieron, Luis puso cara de pocos amigos. Cristina, te he dicho que no aceptaré tu dinero, no me lo des más. Al ver a Luis trabajando allí, Cristina también se sorprendió, pero al reaccionar, inmediatamente se apretó los bolsillos. Lo sé, no volveré a darte dinero, eres el mejor. Luis se quedó atónito, y Esmeralda se mostró aún más perpleja. Yo, sincero, añadí, tranquilo, en el futuro soportaré yo la humillación de que te tiren el dinero. Luis. El protagonista aún no había reaccionado, pero la protagonista estalló primero. Cristina, has ido demasiado lejos. Javier es nuestro compañero, no tu sirviente. ¿Cómo te atreves a humillarlo con dinero? No creas que por tener algo de dinero asqueroso puedes insultar a los pobres. No es así. Yo sí quiero que la señorita Cristina me llene de dinero. Pero antes de que pudiera explicarme, Esmeralda empezó a farfullar sin parar, como una ametralladora. Javier, después de ser tu compañera todos estos días, sé que eres un buen chico, amable y honesto, así que no permitiré que ella te maltrate. Conozco muy bien cómo es Cristina, se cree superior por su origen, nunca ha sabido lo que es respetar a los demás. Hoy que estoy aquí, no permitiré que te conviertas en su sirviente. Cristina soltó una risa burlona, a esta señorita le gusta ordenarle a Javier, ¿y a ti qué te importa? Ella ni siquiera se molestaba en explicar, no le importaba si la malinterpretaban. Con razón alguien así se convertía en la malvada antagonista. Luis, con el rostro sombrío, dijo, Cristina, cuida tus palabras. No creas que por ser una señorita puedes insultar a los demás a tu antojo. Molesto, lo regañé, joder, idiota. ¿Eres sordo selectivo? ¿No oíste lo que acaba de decir Esmeralda sobre Cristina? ¿Qué demonios importa la dignidad masculina? Yo la paso por alto. Los tres se quedaron paralizados. También, después de todo, mi imagen de persona educada que había construido en los últimos días era bastante exitosa. En ese momento, Esmeralda volvió a aparecer, comprensiva, y dijo, chicos, no discutan más. Seguro que Cristina, por haber sido señorita desde siempre, es directa, no tiene malas intenciones. No se peleen por mí. Sin rodeos, la regañé. ¿Quién va a pelear por ti? Deja de ensuciarte la cara, aunque tenga el color del oro, no te hará más noble. El rostro de Esmeralda se sonrojó y palideció, y las lágrimas cayeron a raudales. Luis rápidamente le secó la cara a su amiga de la infancia y luego miró fijamente a Cristina con ojos afilados. Cristina, Esmeralda solo dijo algunas verdades. ¿Era necesario que ordenaras a Javier insultarla así? Nunca pensé que fueras una persona tan malvada, me has defraudado mucho. Joder, este protagonista está loco. Claramente insulté a la protagonista frente a él, y aún así se lo echó a Cristina. Ni siquiera la olla de la señora Red podía deshacerse de las acusaciones tan bien como él. Justo cuando estaba a punto de soltar un improperio contra Luis, Cristina lo golpeó primero con una bofetada. Luis, incrédulo, se tocó la mejilla enrojecida. ¿Cómo te atreves a pegarme? Cristina, conteniendo las lágrimas, miró a Luis. ¿No dices que ordené a Javier insultar a Esmeralda? Ahora no solo la insulto, sino que también te golpeo a ti, un hombre como tú, que no distingue el bien del mal y solo protege a su amiga de la infancia, ya no lo quiero. 8. Después de transportarme al libro, pude sentir que estos personajes no eran meros NPC, eran diferentes de las descripciones unidimensionales del libro, eran personas vívidas con sus propias alegrías y tristezas, como Cristina. El libro solo decía que era la malvada antagonista, porque acosaba al protagonista y era un obstáculo en el camino del amor de los protagonistas, pero en su persecución hacia el protagonista, nunca usó métodos deshonestos. Al contrario, proporcionó fondos y contactos para el éxito emprendedor del protagonista en sus etapas posteriores. En cambio, el protagonista era un desagradecido, sin importar cuánto se desviviera por el antagonista, lo primero que hizo tras su éxito fue arruinar a los padres de ella. Y, naturalmente, esto no estuvo exento de la instigación de la protagonista. Al ver la acción de Cristina, no la detuve. Desde que decidí ayudar a Cristina a escapar de su trágico final, no había dejado de buscar la manera de alejarla de los repugnantes protagonistas. Si podía aprovechar esta oportunidad para romper definitivamente con ellos y alejarse para siempre, no estaría mal. Y sin la ayuda de Cristina, sería mucho más difícil para Luis emprender. Mientras él no prosperara, la familia Sánchez naturalmente estaría a salvo. Esmeralda, al ver golpeado a su amado, lo tocó con dolor. Luis, ¿estás bien? Luis negó con la cabeza y dijo en voz baja, no pasa nada. Esmeralda, con los ojos rojos, se situó entre Cristina y Luis y la reprendió con severidad. Cristina, ¿no decías que te gustaba Luis? Incluso si te han descubierto y estás furiosa, no puedes golpearlo.
¿Acaso tu gusto era falso? Los otros empleados de la tienda de té comenzaron a cuchichear. Qué arrogante es esta chica, se atreve a golpear a alguien en público. Es la hija de una familia adinerada, por supuesto que tiene confianza. Esmeralda parece muy dulce, si no fuera porque esta señorita la provoca demasiado, Esmeralda no estaría tan enfadada. En ese momento, el gerente de la tienda de té entró apresuradamente desde fuera. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto alboroto? Esmeralda inmediatamente repitió su viejo discurso, recuperando la imagen débil y maltratada de Flor Blanca. El gerente frunció el ceño, y justo cuando iba a decir algo, al verme a mí, inmediatamente me saludó con adulación. ¡Ay! Pero si es el joven señor Martínez. Con razón hoy se oía cantar a la urraca, resulta que es por la visita de un invitado distinguido. Las miradas sorprendidas de todos se clavaron en mí como reflectores. Cristina, como si recordara algo, me tomó del brazo y dijo, ahora recuerdo, parece que este centro comercial es de tu familia. Caramba, tras estas palabras, las miradas sobre mí se volvieron tan ardientes que casi podían quemarme. Tosí incómodo, estrictamente hablando, es de mi padre, no tiene mucho que ver conmigo. El gerente se golpeó el muslo, vamos. Lo del señor Martínez en el futuro será del joven señor, ¿acaso entre padre e hijo hay que distinguir? Sin querer perder el tiempo en esas tonterías, le dije al gerente, ya que lo dices, despide a Luis y a Esmeralda. El gerente ni siquiera preguntó por qué y accedió de inmediato. Luis, abrazando a su amiga de la infancia, que se tambaleaba y tenía los ojos rojos de llorar, tenía el rostro negro como una olla. Yo pregunto, ¿qué he hecho mal para que me eches? Los miré con desdén. ¿No decías hace un momento que Cristina los humillaba con dinero? Ahora que ven, quien los humilla con poder y dinero soy yo, Javier. Y tú, Esmeralda, no te molestes en intentar manchar a Cristina. Mi familia Martínez no es inferior a la familia Sánchez. Cristina no necesita sobornarme con dinero, llevo sus bolsas porque quiero. En cuanto a por qué los insulté, no hay razón. Este malvado joven señor quiere insultar a dos desagradecidos como ustedes, y punto. 9. Después de que Cristina rompiera definitivamente con el protagonista, la llevé a toda prisa por el camino del estudio. ¿Qué tiene de bueno un hombre? ¿Acaso no es mejor aprender más para ganar dinero en el futuro? Cada vez que Cristina quería distraerse mirando el móvil, yo se lo quitaba de inmediato. Ella, con cara de aflicción, suplicaba, Javier, este libro me da mucho dolor de cabeza, déjame jugar un rato con el móvil. Puse el libro de matemáticas en sus manos. Vamos, si estás cansada de estudiar, memoriza fórmulas. Cristina se dejó caer en el sofá de atrás, tapándose la cara con un cojín. Pero estudiar es muy agotador. ¿Para qué necesito senos y cosenos en la vida diaria? ¿Y por qué inglés? Si hay tantos chinos, deberían ser los extranjeros los que aprendan chino. Esta pregunta era muy profunda, yo tampoco la entendía. Así que solo podía guiarla desde otro ángulo. Cristina, piensa que eres la hija única de la familia Sánchez, en el futuro tendrás que hacerse cargo de la empresa. Si no entiendes los documentos, si no entiendes los estados financieros, gente de fuera estafará tu dinero. Cristina se sumió en sus pensamientos. Aproveché para seguir presionando, sin dinero, no podrás comprar bolsos, ni joyas, ni la alta costura de temporada. Sin educación, tendrás que hacer el trabajo más duro y agotador, preocupándote como si vendieras drogas pero ganando como si vendieras repollos. Para entonces, ni siquiera podrás comprarte un té con leche de unos euros. El rostro de Cristina perdió el color. Con el terreno ya abonado, di el golpe final. Lo más importante es que, sin dinero, esa zorra de Esmeralda seguro se burlará de ti. Cuando el tigre va a la llanura, es acosado por los perros. Yo no podría soportarlo, no sé si tú podrás. Joder. Cristina se puso de pie de un salto, golpeando la mesa. Esta señorita tiene que estudiar, estudiar. Suspiré aliviado. Menos mal, el carácter competitivo de la señorita esta vez era muy útil. Estimulada de esta manera, Cristina inició una campaña de estudio masiva. Incluso creó un eslogan: mientras no me muera estudiando, estudiaré hasta la muerte. Sus felices padres me agradecieron una y otra vez, agradecidos por haber salvado a su hija de su obsesión amorosa y por haberla guiado de vuelta al camino del estudio. Mis padres, los Martínez, fueron aún más generosos y nos contrataron de una vez 10 tutores privados. Incluso me enviaron directamente a casa de la familia Sánchez, diciendo que si no entraba entre los 100 primeros del curso en el examen parcial, no volviera. Cristina me consoló: no temas, yo te daré dinero, no me falta. Ella de verdad, me hace llorar. 10. En el libro, debido a que Esmeralda sembraba cizaña en la clase, Cristina no tenía buena relación con sus compañeros, pero bajo mi gestión,
Esmeralda no solo no podía causar problemas, sino que ni siquiera tenía para comer, tenía que trabajar a tiempo parcial todos los días para ganar dinero, y no tenía tiempo para buscar problemas. Sin los dos protagonistas, que eran como excremento de rata, y sin las ínfulas de señorita, a Cristina le iba bastante bien, y bajo la influencia de Cristina, todos sus compañeros de clase se esforzaban en estudiar, el tutor casi llora de emoción. Estos pequeños diablos, por fin se han decidido a estudiar. El tutor elogió especialmente a Cristina por liderar el estudio. Durante el examen parcial, Cristina estaba muy nerviosa y no paraba de murmurar, «Ánimo, no temas, soy una señorita, no puedo perder». Cuando salieron los resultados, estuvo a punto de llorar a lágrima viva. Cristina, que siempre estaba en la mitad de la tabla, saltó al top 50 del curso. La animé, «La señorita Cristina es increíble. Esfuérzate más y entra en el top 10». Cristina, sorbiendo la nariz, preguntó, «¿Y tú, qué nota sacaste?». Guiñé un ojo misteriosamente, «Adivina». Adivinó varias veces, pero no acertó. Sin embargo, durante la clase, el tutor anunció emocionado la buena noticia. El promedio de nuestra clase en este examen parcial ha subido mucho comparado con el semestre pasado, el progreso de todos es notable, especialmente el de Cristina, que avanzó 100 puestos. Los compañeros aplaudieron, sus rostros mostraban una alegría sincera. Solo Luis y Esmeralda tenían expresiones muy desagradables. Porque tenían que trabajar todos los días, no solo no progresaron, sino que retrocedieron varios puestos. A continuación, el tutor anunció aún más contento otra buena noticia. Además, en este examen parcial, el primer puesto del curso también está en nuestra clase, es el compañero Javier. Estallaron aplausos aún más fuertes. Era obvio, al fin y al cabo nuestra clase no era de élite, que de repente saliera el primero del curso en una clase normal, a cualquiera le sorprendería. Cristina, aún más asombrada, preguntó, ¿eres tan increíble? Con los mismos 10 tutores, ¿cómo aprendiste tan rápido? Sonreí modestamente, quizá tuve suerte. Ella me lanzó una mirada, vaya, mentira, va, digo la verdad. Si no fuera porque he vivido 2 vidas y tengo los recuerdos de mi vida pasada, ¿cómo iba a conseguir el primer puesto? Ese mismo día, Cristina fue a casa y le contó sus resultados al señor Sánchez. El señor Sánchez me agarró la mano y me dio las gracias otra vez, faltó poco para que nos hiciéramos hermanos de sangre. El regalo de agradecimiento de Cristina fue meterme otra tarjeta bancaria. Toma, gástalo, cuando se acabe tengo más, no te preocupes por ahorrarme dinero. 11. Pero al día siguiente, el rumor de que había hecho trampa para conseguir el primer puesto se extendió por toda la escuela. Nada más entrar en la escuela, Cristina y yo sentimos las miradas extrañas de los demás. Al llegar al aula, mis compañeros me contaron lo que había pasado. Lo entendí de inmediato, quien si no esa basura podía estar causando problemas. Incluso me consolaron, no te preocupes, todos sabemos que entraste por tu propio esfuerzo, podemos atestiguarlo. Cristina, furiosa, daba vueltas en el aula, qué rabia, qué idiota, que no te puede ver bien, está diciendo tonterías. Si yo sé hasta qué hora estudiaste cada día. Agarrándola, no pude evitar reírme, deja de dar vueltas, no te mareas. Ella me miró enfadada, por favor, a quien están calumniando es a ti, ¿por qué pareces tan tranquilo? Me encogí de hombros, ¿y si no? Si preocuparse sirviera de algo, hasta podría dar unas vueltas contigo. El tutor, con el rostro sombrío, me llamó a la oficina. En la oficina había varios otros profesores, incluso el director de estudios. Arqueé una ceja, sin decir nada. El tutor dijo en voz baja y grave, Javier, el profesor cree que no hiciste trampa, no te preocupes. Luego, solo di lo que sepas, el resto déjamelo a mí. Asentí. Qué risa, en mi vida pasada luché y me esforcé tantos años, este pequeño problema no puede conmigo. Además, ahora tengo padres adinerados, así que tengo más confianza para hacer un escándalo. Me preparé mentalmente para la batalla, pero para mi sorpresa, los discursos que había preparado no sirvieron de nada. El director de estudios, Javier, eres nuevo este semestre, no deberías tener rencillas con nadie. ¿Sabes quién querría perjudicarte? Yo, El profesor de matemáticas, de carácter explosivo, gritó enfurecido, si me entero de que Bastardo, en vez de estudiar bien, se dedica a calumniar, verás cómo lo castigo. Antes de que terminara, el tutor le tapó la boca. Cállate ya, hay alumnos delante, ¿no te preocupa ser un mal ejemplo? Mis insultos son mucho peores que los del profesor de matemáticas. Después de escuchar a los profesores, me enteré de que no venían a reprocharme nada, sino a consolarme.
Los que estuvieron en el mismo aula de examen que Javier tenían notas mediocres, ¿a quién pudo copiar para sacar el primer puesto? Si hablamos de copiar de libros o buscar respuestas en el móvil, es aún más ridículo. Había profesores vigilando arriba y abajo, y además hay cámaras de vigilancia. Querer usarnos como tontos útiles sin pensar un método de acusación más elaborado, es realmente una estupidez total. En mi opinión, seguro que alguien que tuvo conflictos con Javier, por envidia, usa este método para arruinar su reputación. Javier, no temas, los profesores encontraremos pronto a quien difunde los rumores y te devolveremos la inocencia. 12. Agradecí la preocupación de los profesores. Les dije que yo mismo encontraría a la persona detrás de esto. Contacté a mi padre, pobre en todo menos en dinero, y le pedí que me ayudara a encontrar un detective privado para investigar. Al oírlo, mi padre se enfureció. Joder, por fin mi idiota ha recuperado su inteligencia y sacó el primer puesto, y justo al día siguiente alguien viene a difamar a mi hijo. ¿Acaso creen que soy un adorno? Mi padre refunfuñó un rato y, antes de colgar, tomó el teléfono interno y le gritó a su asistente: hoy no estoy de humor, se cancelan las reuniones. Ve a buscar un detective privado ahora mismo, el dinero no es problema, que sea el mejor. Yo, Cristina, a mi lado, lo escuchó todo. Ella, con gran generosidad, hizo un ademán: los honorarios del detective privado los pago yo. Bajo el poder del dinero, pronto encontraron a la persona detrás de los rumores. Era Esmeralda. Mi padre, lleno de ímpetu, llegó a la escuela con el detective privado, abogados y un gran grupo de gente. Incluso el padre de Cristina vino también con un gran grupo. Miré a Cristina, ella negó con la cabeza, diciendo que no lo sabía. ¿Merecía la pena que dos magnates de los negocios vinieran en persona por algo tan pequeño? Pero pronto, las palabras de los dos padres casi me dejaron atónito. Mi padre dijo: que venga esa compañera que difamó a mi hijo. El señor Sánchez dijo: que venga esa compañera que difamó a mi yerno. Yo, Cristina. Antes de que nosotros dos, atónitos, pudiéramos reaccionar, trajeron a Esmeralda lloriqueando a la oficina. Luis, naturalmente, también vino. Levantó la barbilla y miró con desdén a mi padre y al señor Sánchez. Sé que ustedes, los ricos, desprecian a la gente común, pero eso no es excusa para calumniar a Esmeralda. Si se disculpan con ella ahora, puedo perdonarlos, de lo contrario, no volveré a dirigirle la palabra a Cristina. El señor Sánchez miró a Cristina con escepticismo, como diciendo: ¿de verdad te gustaba algo así antes? Cristina negó con la cabeza frenéticamente. Esmeralda, con lágrimas en los ojos como gotas de lluvia sobre un peral, dijo suavemente: Luis, no me pasa nada. Sé que Cristina y Javier nunca me han querido, usar esto para calumniarme debe ser un momento de debilidad, mejor olvidémoslo. El señor Sánchez la miró de arriba abajo y negó con la cabeza: las notas no son gran cosa, hablas con un deje de zorra, pareces de lo más vulgar, con razón te odia mi hija. El rostro de Esmeralda se puso lívido, sollozaba tan fuerte que parecía desmayarse. Luis, furioso: ¿cómo se atreven a insultar a Esmeralda? ¿Saben que puedo llamar a la policía y denunciarlos por difamación? Mi padre ni siquiera lo miró. No se moleste, ya llamé a la policía cuando vine. Dicho esto, entraron dos agentes de policía. El detective privado inmediatamente reprodujo la grabación de vigilancia que había conseguido. 13. En el video, en un callejón, Esmeralda se apoyaba en el pecho de un gamberro con estilo matón, como si estuviera coqueteando. Señor Rodríguez, estoy tan enfadada, un chico de la clase sacó el primer puesto haciendo trampa. Ah, sí, ¿y qué quieres hacer? ¿Me ayudas a difundir esto? J.E., entonces tendrás que agradecérmelo bien. El gamberro agarró la barbilla de Esmeralda, sus dos rostros se acercaron y se escuchó un sonido de chup, chup. Aunque solo se veían sus espaldas, hasta un tonto sabía qué asquerosidades estaban haciendo. Los profesores y estudiantes presentes se quedaron atónitos. No podían creer que una flor blanca pura y inocente como Esmeralda tuviera ese lado en privado. Mi padre entregó el USB con el video a la policía. Señores agentes, esta estudiante difamó a mi hijo, acusándolo de hacer trampa en el examen, y el rumor se extendió por toda la escuela. Les ruego que se encarguen del asunto. Esmeralda negó con la cabeza repetidamente, tomó la mano de Luis. No es cierto, esa no soy yo, no recuerdo haber hecho algo así. Estoy tan cansada de trabajar todos los días, ¿cómo tendría tiempo para hacer esto? Luis, consternado: basta. Para calumniar a Esmeralda hasta fabricaron un video. Ahora entiendo, ¿acaso la escuela y la policía han sido compradas por la familia Sánchez? Yo, joder, qué idiota. Cristina, furiosa, quiso avanzar para golpearlo,
pero yo la detuve. El señor Sánchez lo miró con desdén y también le dijo a los agentes: señores agentes, ustedes mismos han oído que este estudiante está difamando a la policía, llévenselo también. Al oír que iba a la comisaría, Esmeralda finalmente entró en pánico. Cristina, por favor, Luis todavía tiene que tomar el examen de acceso a la universidad, no puede entrar. Intercede por nosotros, dile a la policía que no nos arreste, ¿vale? Tropezó y quiso arrodillarse ante Cristina, pero yo la detuve. Frunciendo el ceño, dije: Esmeralda, ¿eres tonta? A quien calumniaste fue a mí, quien encontró las pruebas fue el detective privado que contrató mi padre, y Luis va a entrar por su bocaza. ¿A qué viene pedirle ayuda a Cristina? Lo de interceder por Luis es pura fachada, lo que realmente quieres es no entrar tú, así que usas la compasión de los demás y el gusto que antes le tenía Cristina a Luis para protegerte. Al ser descubierta, el rostro de Esmeralda se puso pálido de miedo. Incluso la cara de Luis se puso negra como el fondo de una olla. 14. No importa cómo suplicara y llorara Esmeralda, mi padre y el señor Sánchez insistieron en meterla a ella y a Luis en la comisaría. Para celebrar que se me había hecho justicia, las familias Sánchez y Martínez se reunieron para cenar en un hotel de 5 estrellas. El señor Sánchez, bebiendo, maldecía: ¡puaj! Molestar a mi hija, qué basura. Mi padre coreaba: exacto, molestar a mi nuera, acabaré con ellos. Solo después de terminar recordé ese detalle, tomé a mi madre y pregunté en voz baja: mamá, ¿qué quieren decir papá y el señor Sánchez? Mi madre, sonriendo, tomó la mano de Cristina y dijo: hace unos días, tu papá y el señor Sánchez decidieron que, una vez que terminen el examen de acceso a la universidad, tú y Cristina se prometerán. Cristina solo tiene 18 años, ¿y yo 25? La señora Sánchez me tocó la frente. ¿Qué significa esa expresión? ¿Acaso hay algo en mi hija que no sea digna de ti? Mi padre y el señor Sánchez me miraban fijamente. Tráguese saliva y luego miré a Cristina pidiendo ayuda. Señorita Cristina, no solo mires, di algo. Cristina me miró un rato, luego giró la cabeza con las mejillas sonrojadas. Más o menos pasas, como prometido de esta señorita no desentona. Casi golpeé la mesa con la cabeza. Señorita, ¿en serio? ¿No te gustaba Luis? ¿Tan rápido cambiaste de parecer y te fijaste en mí? Cristina refutó de inmediato: no me gusta Luis. Las miradas de todos se centraron en ella, y ella continuó: fue un error mío. Antes, porque Luis me salvó de ser atropellada por un coche, le creé un aura especial. Sin ese aura, no es gran cosa, incluso muchos de sus comportamientos me parecen repugnantes. Tú fuiste quien me devolviste al camino correcto cuando yo, sin dignidad, era su lamebotas. Me hablaste de la importancia de estudiar, me ayudaste a contraatacar a quienes me molestaban. Si se trata de prometerme contigo, yo. Diciendo esto, me miró sinceramente y dijo: eres un chico responsable y con sentido del deber. Si se trata de prometerme contigo, yo, acepto. Mi corazón sintió como si florecieran innumerables flores. Tanto en mi vida pasada como en esta, Cristina fue la primera persona en tratarme bien sin esperar nada a cambio. Y ahora me decía sinceradamente que aceptaba prometerse conmigo. Cualquier hombre se conmovería, ¿no? No estaba seguro de si eso era el llamado amor. Pero Cristina es una buena chica, debería ser fácil enamorarse de ella. Así que, quiero intentarlo. 15. Aunque ahora teníamos el título de prometidos, la forma en que Cristina y yo nos relacionábamos no cambió. En el estudio, ella me obedecía dócilmente. Quedamos en ingresar a la misma universidad, apuntando a la institución de educación superior más prestigiosa del país. Las notas de Cristina eran más riesgosas, así que teníamos que apresurarnos. Ella también sabía que era importante, y seguía el plan de estudio que yo le organizaba, sin importar lo cansada que estuviera, lo aguantaba con determinación. En otros aspectos, yo la obedecía dócilmente a ella. Si tenía sed, le servía agua. Si estaba cansada, le masajeaba los hombros. Me especializaba en ser un servicio atento. En cuanto a los protagonistas, los abogados de mi familia y de la familia Sánchez no eran decoración. Bajo su gestión, se estableció el hecho de que Esmeralda había difamado a la policía al calumniarme a mí y a Luis. Publicaron un texto de disculpa en Twitter/X y en el foro de la escuela. También se disculparon públicamente en el acto matutino de lunes. Y me indemnizaron por daños morales. Después de eso, se volvieron tremendamente famosos. Donde quiera que fueran en la escuela, la gente los señalaba, convirtiéndose prácticamente en ratas de cloaca. Miren, los idiotas que calumniaron al primero del curso y a la policía. Sabiendo que no eran bienvenidos, generalmente se quedaban en el aula, rara vez salían.
Sin embargo, Luis, increíblemente, todavía tuvo la desfachatez de buscar a Cristina. Su tono aún era arrogante. Cristina, con tal de que pagues los gastos médicos de mi madre, me avendré a ser tu novio. La madre de Luis padecía uremia y necesitaba diálisis 3 veces por semana. Antes, Cristina, como su cajero automático, pagaba los gastos, y su madre se alojaba en una habitación VIP con tratamiento de primera clase. Desde que Cristina descubrió que Luis no valía la pena, retiró los fondos y nunca más se ocupó de su madre. Supongo que su madre no pudo aguantar más, y Luis no tenía otra forma de conseguir dinero, así que volvió a buscar a su cajero automático portátil. Cristina, bastante incrédula, dijo, ¿estás enfermo? ¿Cuándo dije que quería salir contigo? Luis parecía bastante afligido. Tu familia siempre me ha oprimido, ¿acaso no es esta una forma de llamar mi atención? Te lo digo ahora, lo has logrado. Con una mueca, lo regañé sin rodeos, ¿intentas robarme a mi novia delante de mis narices? Lárgate de aquí. Luis, impaciente, dijo, estoy hablando con Cristina, ¿quién eres tú para interrumpir? Me puse de pie de un salto, estoy hablando con mi futura esposa, ¿quién eres tú para interrumpir? Luis primero se quedó pasmado, luego, furioso, miró a Cristina. ¿Qué quiso decir Javier? Cristina, sin rodeos, dijo, ¿eres idiota? Javier y yo vamos a prometernos, ¿no entiendes? Imposible, a mí es a quien te gusta. Cristina, exasperada, dijo, antes tenía los ojos empañados por mierda, por eso me fijé en ti. Ahora que me los he limpiado, ¿por qué iba a despreciar una joya para elegir un orinal como tú? Yo coreé, exacto, la basura solo merece estar en el cubo de la basura. Arréglenselas con su pequeña zorra y no salgan a dañar a la gente. Luis era muy orgulloso, con nuestro tándem de comentarios tan ofensivos, soltó un, se arrepentirán, y salió corriendo. En cuanto se fue, Cristina, tan enfadada que no podía comer, dijo, ¡puaj, qué asco! Antes tenía la mente nublada. La consolé, no pasa nada, pronto no tendrán tiempo para buscarte. Pero inmediatamente recibí una bofetada en la cara, porque, de camino al aula, Esmeralda nos interceptó. Arrodillada ante nosotros, sollozando sin control, dijo, Cristina, estoy dispuesta a cedértelo, con tal de que salves a la madre de Luis. Lo dijo de manera triste y desgarradora, como si Cristina fuera el monje Fay que separaba a los amantes. Los idiotas realmente aparecen en grupos. Levanté la vista al cielo, exasperado. Cristina no quiso molestarse siquiera en responderle, puso los ojos en blanco, me tomó del brazo y la esquivamos. Esmeralda, furiosa, se puso de pie y nos gritó, Cristina, te niegas a salvar a alguien en peligro, Luis seguro te odiará. Cristina se dio la vuelta con elegancia y se acercó a Esmeralda. Esmeralda sonrió triunfante. ¿Ves? Al final no puedes olvidar a Luis. Si me tratas con más respeto, puedo considerar. Cristina sacó de mi bolsillo una moneda de 10 céntimos y se la arrojó en la cara. Esmeralda, desprevenida, quedó aturdida por el golpe. La moneda rodó por el suelo y emitió un sonido. Cristina arqueó una ceja, hoy esta consorte está de buen humor, esta moneda será la propina para que tú y tu estúpido amante sigan montando su obra de teatro. Su mirada altiva incluso parecía mostrar el diagrama de sectores de un CEO. No pude evitar reflexionar. La carga de estudio últimamente era bastante pesada, ¿de dónde sacaba tiempo para ver? ¿Los Tudor? Detrás de nosotros, Esmeralda no dejaba de maldecir. Yo rápidamente le pedí a un compañero que estaba grabando el video una copia y la publiqué en el foro de la escuela. Tanto Cristina como Esmeralda se volvieron virales. Alguien incluso capturó el momento en que le arrojó la moneda e hizo un sticker. Al lado de Esmeralda, aturdida por el impacto, escribieron una línea. Gracias por la propina, Su Alteza. 16. Recuerdo que en el libro, más o menos por esta época, Luis, recomendado por Cristina, había llamado la atención de un gran empresario. El empresario lo llevó a su empresa y le enseñó muchas cosas en persona. Este empresario fue el guía que introdujo a Luis en el mundo de los negocios y le permitió ganar su primera fortuna. Ahora que Cristina había roto con él, el gran empresario seguramente no aparecería, pero yo podía ser ese recomendador. Después de analizar varias opciones, dirigí en secreto a Luis a trabajar a tiempo parcial en la tienda de fideos de Don Luis. Don Luis, en apariencia, regentaba una tienda de fideos, pero en secreto era un mafioso que gestionaba varios casinos clandestinos. La tienda de fideos era la entrada a uno de esos casinos. Como me imaginaba, después de enterarse de la situación de Luis, Don Luis lo llevó con entusiasmo al casino a divertirse. Al principio, ganó algunas pequeñas apuestas. Después de pagar los gastos médicos de su madre, metió a Esmeralda, que andaba escasa de dinero,
en el casino. Como resultado, nunca volvieron a ganar, y ambos acumularon una gran deuda. Al enterarme, bloqueé de inmediato a ambos en los móviles de Cristina y mío, para evitar que nos echaran la culpa sin motivo. Más tarde, perdimos por completo su rastro, incluso dejaron de venir a la escuela. Se rumoreaba que en el casino, para los que no pagaban sus deudas, a los hombres los desvalijaban para vender sus órganos, y a las mujeres las enviaban a burdeles clandestinos. No sé si era cierto, pero este final coincidía perfectamente con el destino del amebota secundario y la malvada antagonista en el libro. 17. Medio año después, llegamos al examen de acceso a la universidad. Tras un estudio intensivo, tanto Cristina como yo superamos la línea de admisión de la institución de educación superior más prestigiosa. Esta vez, sin que mis padres me lo pidieran, yo mismo llevé a Cristina a la joyería a recoger el anillo que había encargado. Luego me arrodillé sobre una rodilla. Señorita Cristina, ¿quiere casarse conmigo? Bajo los aplausos de todos, Cristina, sorbiendo la nariz, asintió. Sí, quiero. Sin la interferencia de los protagonistas, el secundario y la antagonista tendrán un futuro brillante. Fin. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres,
pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales. Preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro, he estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como V. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística.
Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como D., es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de D., finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería D., dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo,
A veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.